Bienvenidos a Relatos y Sincronicidades, mi nombre es Damián, gracias por estar ahí. En este domingo de hoy me siento profundamente agradecido y orgulloso por la valentía del interlocutor que nos va a compartir su historia en este capítulo. Su nombre es Gabriel. En él verán la fortaleza de un gigante, un coraje casi mitológico y una integridad y grandeza que realmente emociona al afrontar caras de la vida nada amables. Si bien la extensión del video resulta incorruptible debido a la esencia del relato, les aseguro que no solo los conmoverá y tocará el corazón, les traerá consigo una mirada más amable hacia sus propios límites y desafíos en la vida. Los animo a que lo vean entero. Su historia y su mensaje final es realmente inspirador. Si no pueden hacerlo de corrido, les dejo en la descripción los enlaces a las diferentes etapas de la historia. Sin más, con gran emoción, les presento a la victoria del héroe. Gracias por estar acá en el canal. Realmente para mí es un verdadero placer que estés aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, muy bien. Acá vine a participar de tu canal, lo cual para mí en realidad es un privilegio, ¿no? Porque nada, me estás dando un lugar en este nuevo proyecto que tenés, que me parece muy interesante. Yo buscaba por ahí una historia que contar y vos decís, bueno, sí, tengo un montón de historias, pero por ahí da para contar en un pub, en una charla, y encontrar la historia que vos decís, bueno, pero esto por ahí le puede llegar a alguien, o puede servir a alguien se puede sentir identificado, ¿no? Uno busca más eso, ¿no? O sea, no solo el compartir la historia, sino que también, de alguna manera, alguien se pueda sentir identificado, o alguien pueda sentirla, ¿no? Entonces, bueno, acá estamos. Para mí es como te dije, un placer, y te agradezco por el espacio, el lugar y la confianza. No. El que agradece soy yo, Gaby. Para mí es un placer y cuando quieras comenzar, ¿qué tienes para contarnos? La historia que voy a contar es la más reciente. Es una historia larga, en realidad es un proceso de unos cuantos años. Comienza a mis 30, pero voy a comenzar un poquito antes, contando un poco, digamos, cómo era yo y cómo se fueron suscitando las cosas. Y bueno, uno cambia, ¿no? Uno se encuentra ante la necesidad de cambiar. Una descripción rápida mía, contar de que, bueno, siempre una persona muy curiosa, todo lo tenía que probar. O sea, no, por ahí me contaban, no, pero tal cosa, mirá, tené cuidado porque te la vas a dar contra la pared, o no te metas en esto, y yo tenía que probar por experiencia propia, a ver si era tan así. No porque no le creyera al otro, porque yo necesitaba vivirlo, ¿no? Necesitaba vivir determinadas circunstancias que a veces eran tabú, a veces no. Muchos tabúes que se cayeron, ¿no? Muchas cosas que marcaban como un tabú, y cuando vos te metés y decís, pero no es tan así como te cuentan. Era esa clase de persona, me gustaba muchísimo y tenía una necesidad física de hacer deportes extremos, y en esos periodos en donde por ahí no estaba haciendo nada, encontraba en la vida misma, en las salidas, en la calle, en situaciones cotidianas, encontrar esa adrenalina, de conseguir esa adrenalina, ¿no? Entonces, esa era más o menos mi personalidad, esa era la personalidad con la cual mucha gente me conoció, y ahí es donde empieza todo, ¿no? Porque bueno, nada, que un tiro al aire, dependiendo de las ópticas. Estaba quien decía, bueno, te envidio porque te animás a hacer tal o cual cosa, y estaba el que, bueno, pero dale, ya tenés 28 años, 29. ¿Qué tipo de deportes extremos hacías, Gabriel? ¿Qué he hecho? Y los que a mí más de repente me han gustado, el último fue kickboxing, Brazilian Jiu-Jitsu. El paracaidismo fue otro deporte que me gustó mucho. Tuve que esperar a cumplir los 21 años. Con el bungee jumping también. Yo a los 16 ya me había movido. Paracaidismo era algo que esperaba, pero necesitaba o que me aprobara mi padre, que tenía miedo a volar. Tenía como que hacer un documento en donde él aprobaba, o cumplía la mayoría de edad, que acá es 21 años. Bueno, a los 21 años efectivamente arranqué. Pero bueno, esos son los deportes que digo que son los que más me marcaron a mí, ¿no? Lo que más me gustaron, y que hoy, si las circunstancias fueran distintas, volvería. A esos dos volvería seguro. De hecho, me quedaron muchos pendientes con paracaidismo. Es un riesgo grande que ya se van a enterar porque no puedo correr hoy por hoy. Y bueno, ese era yo. No sé si decirlo en el canal, pero como me dijeron alguna vez, me lo dijo un psicólogo, un boludo alegre. Creo que allá en España no va a estar mal visto. Acá seguro que no, porque es una palabra que es como el Yo diría un explorador de emociones fuertes, de emociones intensas. Sí, de hecho me han llamado así. Límites, ¿no?
The Emotion Hunter. Sí, Emotion alguna vez un amigo me ha llamado The Emotion Hunter. Qué bueno. Sí. Me gusta el nombre. Está bueno y me lo acuerdo. Me quedó impreso en la memoria, así como un sello. Sí, además hay algo peculiar en ese tipo de... Porque si bien se liga siempre a la producción que tiene tu cuerpo de adrenalina y que las personas tienen como tendencia a hacerse adicto a eso, yo creo que además de eso, que puede ser la causa en algunos casos, en muchos casos yo creo que es la necesidad o el descubrimiento de ustedes que se atreven a eso, a encontrar la atención en el presente absoluto, porque en esos momentos no hay nada más que el presente. Todo meditador y todo buscador espiritual siempre dicen que no hay sensación de mayor bienestar y de placer que es cuando la atención plena está en el presente, y yo creo que ese tipo de emociones que en el fondo están ligados, como digo, a la adrenalina, están relacionados con esa... También la música tiene eso, esa sensación de estoy aquí, ahora, y no hay el ni aquí un pasado, y ahora. Exacto, ni un futuro, ni qué voy a hacer, se tiene que abrir el paracaídas. Es ahora. Estoy volando. Ahora se puede plantear un problema, ahora estoy disfrutando, es ahora. No es después, no es antes, es ahora. A partir de que vos saliste del avión es ahora. A partir de que vos entraste en un ring es ahora. Es el momentismo absoluto, tal cual. Sí. ¿Cómo prosigue la siguiente parte del Gabriel? Bueno, prosigue con más adrenalina todavía. Una adrenalina ya distinta, una adrenalina provocada por el estrés. En 2007 trabajaba en esta empresa que fue con la que había tenido que viajar, éramos importadores, y era una empresa familiar. Era una empresa que había hecho mi padre de la nada y que yo ya de los 15 años había hecho carrera, ¿no? O sea, era mi futuro, era lo que iba a hacer. Nosotros importábamos para la gráfica. Y bueno, mi viejo fallece en 2007 y tenía una característica muy particular que la tienen muchos que por ahí han arrancado con lo suyo y le costaba delegar, o directamente no delegaba. Entonces... yo en el 2007 me encuentro con que mi viejo fallece, mi papá, y nada, ni siquiera acá en la ciudad de Córdoba, que está a unos 800 kilómetros, puede ser, de Buenos Aires. Entonces, así como me enteré, todavía no terminaba de caer, tuve que tomar un vuelo, llegar a Córdoba. Mi padre había viajado con una cédula de identidad que no es el DNI, que no es el ID, es otro ID que te permite viajar siempre y cuando estés vivo. Que esto fue una cosa que yo me acuerdo que discutí con la municipalidad de la cochería. Digo, o sea, cuando estás muerto se te revocan todos los privilegios, porque no lo podía traer. Pero bueno, fue un momento complicado, la situación fue muy repentina. Yo me enteré, yo era gerente de una de las sucursales que teníamos y bueno, me fui manejando hasta la casa central. En la casa central cuando llego me dijeron que mi padre no se despertaba y me dicen, bueno, ya está, ya fue llevado a la morgue. Claro, no me lo quisieron decir para que vaya manejando tranquilo desde el microcentro de Buenos Aires hasta prácticamente el conurbano sur. No es tan lejos, pero no es cerca, es una ciudad grande, Buenos Aires. Entonces, cuando llego, tal vez no se olvidaron de que yo no sabía todavía lo que había pasado y me dicen, bueno, ya está en la morgue. Digo, ok, pero entonces... está muerto, falleció. Así es como que así me enteré. Termina de decirme eso, bueno, me dice el gerente de la empresa que ya teníamos reservado el vuelo, así que planeé una logística porque yo ni siquiera iba a poder contarle a mi familia. Yo ya tenía el vuelo, ya tenía que salir para Aeroparque, creo que fue, y me iba para Córdoba. Entonces, bueno, la empresa era una familia. Era una gran familia. ¿De qué magnitud? ¿Cuántos trabajadores tenía más o menos la empresa? 30 personas. Si bien teníamos una casa central y teníamos distintas sucursales en distintas provincias, o sea, como era una empresa de importación y venta, no éramos tantos. No era producción, que por ahí en producción estamos hablando de 100 personas, ¿no? Bueno, preparé la logística. Yo subí al avión, tuve que apagar el teléfono, recién pude hablar con mi familia cuando llegué a Córdoba. Nada, enfrentar la realidad, tener que pedir que me lo saquen porque bueno, había muchas trabas, estábamos en otro lugar, en otra provincia. Finalmente, esto fue un jueves, el viernes se hace el entierro acá, muy cerquita de mi casa, de esta casa donde estoy ahora, y el lunes ya tenía la primera reunión. O sea, viernes tenía sábado, domingo, y el lunes ya tenía la primera reunión, la segunda, la tercera, la cuarta. Imagínate que la empresa era mi padre. Y un directivo,
un propietario que había creado desde la base una empresa desde la nada, que había ido formando todas las capas, todos los departamentos y que tenía dificultades para delegar, como nos comentaba. Por lo tanto, claro, era difícil conocer todas las variables que manejaba él. Por supuesto, además, como a él le costaba delegar, yo era el hijo de Héctor, ya sea internamente como externamente. Entonces está difícil porque tenés que salir de una sombra. Vos tenés que conseguir mantener los negocios que tenés, que te sigan dando crédito. Y yo era el hijo de, yo no era Gabriel, era el hijo de. Entiendo. Fue un año duro conseguirlo, pero por supuesto no hubo vacaciones, no hubo nada, pero se consiguió salir de la sombra, se consiguió mantener lo que estaba. El aprendizaje, yo decía, es un aprendizaje caro porque en donde te equivocás, es una gran pérdida a nivel económica que impacta directamente en la empresa. Y yo tenía mucha gente de mi familia trabajando en esa empresa. Más allá de que la otra gente también éramos familia, porque a muchos me conocían desde que era un crío, así que era una gran responsabilidad. Decidimos seguir adelante, costó un año, se pudo lograr, pero el físico lo resintió en algún momento. Fui a hacerme chequeos a 2 lugares reconocidos, uno acá cerquita y el otro la Fundación Favaloro, que es muy reconocida, y los dos cardiólogos me dijeron que con los niveles de estrés que yo estaba viviendo, mi expectativa de vida no superaba los 10 años, o sea, 10 años más. Yo tenía 30 a los 40 y esta locura, ¿no?, en la que uno se mete y que uno por ahí cargarse esa mochila, ¿no?, y decir, bueno, vamos para adelante, y por ahí un poco lo que conté antes también, ¿no?, porque la adrenalina y también el desafío, y lo tenés que poder lograr, porque vos sabés que hay gente dependiendo de que vos lo logres. Llevó a que mis niveles de estrés... Y aparte mi padre falleció y literalmente, o sea, no había mails, no había registros de mails, y se llevó todo en su cabeza. Todo. Entonces, para poder armar algo, por más que yo estaba y era gerente de sucursal, yo recibía los productos que venían de Casa Central. Era otro tema totalmente distinto. Ahí es donde pasaba todo. Y después se derivaban a las distintas sucursales, pero ahí es donde pasaba todo. Entonces, fue sentarse con uno por uno, desde lo administrativo hasta la logística, todo, e ir sacando y recopilando un poco en qué habíamos quedado y con quién, porque enseguida aparecen los buitres a reclamarte cosas que claro, que no son, ¿no? Entonces... Como oportunismo por la incertidumbre de la situación. Yo tenía este pacto con Héctor, él me dijo, vos me dijiste. Sí, te entiendo. Y mi respuesta era renegociar todo, era ver, sí, mucho oportunismo, mucho también, al no estar Héctor, salieron a tirarnos con toda la competencia, porque no estaba a la cabeza lo que se conocía, o sea... Su nombre estaba directamente relacionado al nombre de la empresa, por más que los nombres eran distintos. O sea, vos nombrabas la empresa y venía el nombre de Héctor, vos nombrabas a Héctor y venía el nombre de la empresa, porque era lo mismo. Adicto al trabajo además. Entonces, bueno, hubo que cambiar el concepto, ¿no? Hubo que desligar el nombre de Héctor a la empresa y hubo que ganarse el nombre de Gabriel. Hubo que ganarlo. Realmente uno se gana la confianza y se gana el nombre haciendo y demostrando. Y más en estas industrias donde lo primero que... salieron todos y yo veía pasar las flechas, ¿no? Porque salieron a destrozarnos, ¿no? Entonces fue duro. Incluso empresas multinacionales fuera del mercado, bueno, nada, esos clientes se reparten entre los que queden o se los pelearán entre ellos. Entonces era algo lógico de esperar. Que por ahí es algo que yo no hubiera hecho, pero bueno, yo soy distinto, ¿no? Por ahí mis metas y mis estaban enfocados en otra cosa. Para mí no era una cuestión de empresa, para mí no era una cuestión de dinero, para mí era una cuestión de seguir con el proyecto de mi padre, de sacarlo adelante, de la gente que dependía de eso, y era lo único que importaba. Más que, bueno, nosotros hacíamos ayuda de repente también de caridad, entonces a gente que no tenía para comer, ¿no? Entonces... ¿De qué tipo? Comida, Gabriel? Básicamente comida, y bueno, después sí nos juntábamos entre distintas personas, y decía, bueno, yo tengo una quinta en tal lugar y los chicos no conocen, y bueno, llevémoslos al río. Entonces, bueno, uno ponía la camioneta, era algo, la verdad, muy lindo, ¿no? Porque cuando ves a los chicos encontrarse por primera vez con el río, cuando los chicos por ahí nunca se movieron de 10 cuadras. Hablas de, digamos, una población de niños. De niños con niños con muchísimas carencias, que muchas veces no tenían para comer. Entonces, bien, bueno, que ya no pasaba, porque nosotros lo que hacíamos era toda la semana llevar comida para toda la semana a los distintos lugares. ¿En comedores? Entonces ¿o en dónde? había merenderos, comedores. Ajá, bien.
O sea que parte, digamos, de la contribución de la empresa es que la empresa, con los beneficios que daba, se donaba comida que ustedes llevaban con sus propias manos a comedores y a merenderos, lo que es más o menos lo que estás contando para que el resto de la gente lo entienda. Bien, bien. Claro, entonces eso conllevaba una gran presión, porque no solamente eran las bocas que comían de la empresa que eran empleados, sino además los familiares que trabajaban en esa empresa, más esta gente que, entiendo, muy fuerte. Y un día te encontrás y decís, me tengo que sentar en el escritorio de Héctor. Literal, literal. Esto pasó, como contaba, yo el viernes fue el entierro, el lunes me tuve que sentar en el escritorio de Héctor y fue algo muy raro, muy raro. ¿Qué hago acá? Lo primero que hago acá, es como cuando te abren por primera vez la puerta del avión y decís, la primera vez que vas a saltar, ¿no? Solo. Y decís, ¿en qué estaba pensando? Hasta que salta, después ya está. También ese primer momento cuando salís a tocar con una banda, ¿no? Esos nervios bueno, es ese primer momento. Fue esa sensación. Y el dolor del faltante, ¿no? De saber que estabas cubriendo algo que no iba a volver. Más allá de que la relación con mi padre era complicada, es mi padre. No era mi padre, es mi padre. Ya sea que creas en la vida después de la muerte, no creas, sigue siendo mi padre. Es quien me parió, quien me hizo, quien me... bueno, me parió mi madre, pero con ayuda, ¿no? Y bueno, fue eso, fue difícil, nos daban todos por muertos, era un poco más las ganas que, como yo decía, bueno, sí, son las ganas, ¿no? Era un poco más las ganas de que la empresa no esté, porque eran 300 clientes que se repartían, se peleaban, no sé. Después hubo algunas crisis acá que complicaron un poco más la cosa, cuando uno ya pasando el año, cuando uno ya más o menos dice, bueno, se dio una crisis medio fuerte, crisis 2008, que en realidad se dio a nivel mundial, pasó en Estados Unidos, pero acá hubo un agregado más y se vuelve a complicar cuando uno más o menos estaba, bueno, este año me tomo vacaciones como para descansar porque no puedo más, que al final me las tomo, totalmente fuera de tiempo, totalmente cuando se dio, cuando encontré un hueco, pero pude hacerlo y lo necesitaba porque, como dije antes, me habían dado expectativa de vida 10 años. Y me había parecido, que no terminé de redondear por ahí este concepto, me había parecido buen negocio. Por eso, cuando hablo de las responsabilidades, ¿no? Digo, bueno, en 10 años yo creo que dejo todo acomodado como para que esto pueda seguir funcionando sin mí. Y qué locura, ¿no? Porque hoy tengo 13 años más. Y en ese momento me había parecido buen negocio. Había puesto en la balanza qué es lo que iba a dejar. No, yo no estaba en la ecuación. Yo estaba en la ecuación ahora porque me necesitaban y iba a salir de la ecuación con todo resuelto. O por lo menos es la expectativa. La realidad a veces no es lo que uno espera. Bueno, fueron 3 años, pero yo ya en 2007, mismo año que fallece mi padre, me pasa algo muy loco, ¿no? Porque me llega una carta, que encima carta en formato carta, que ya no se usaba más. La dirección estaba mal, una carta escrita a mano con los sellos, o sea, y era de una chica que yo había conocido en 1998, una chica que realmente me había tocado. Bueno, yo estaba en Inglaterra en ese entonces, tuve un tiempo en Inglaterra, y bueno, casi 10 años después me llega esta carta, ¿no? En un momento de un poco amargura, un poco estar enloquecido y qué sé yo. Una carta que encima estaba mal la dirección. Yo en ese momento vivía en Capital Federal, con lo cual esa carta se pierde. Pero alguien se tomó el trabajo de buscar y terminó apareciendo. Yo vivía en un edificio de departamentos y llegó. Y me sorprendo porque era esta chica de Croacia y empezamos a hablar, nunca Skype, por mail convencional. No nos vimos nunca, pero enseguida empezamos a hablar y hubo onda y en 2008, en algún momento yo le tiro, bueno, veámonos. Y era medio una locura, porque no nos veíamos hace 10 años, ella por ahí, mujer, con ciertas... Y me dice, dale, que la madre también un poco preocupada, porque... En 10 años una persona puede cambiar, ¿no? De repente te encontrás con un psicópata, no sabés. Fue un riesgo muy grande que realmente al día de hoy lo valoro muchísimo y que realmente al día de hoy me sigo hablando, ¿no? Increíble. Y bueno, nos decidimos encontrarnos. La opción era Egipto o Marruecos. Bueno, elegimos Marruecos y dije Casablanca, ¿no? O sea, me pareció como lo más romántico y esa idea que uno tiene de Casablanca. En España probablemente que lo tienen más cerca es nada, en un avión es nada, para uno que queda tan lejos. Y bueno, no fue lo esperado Casablanca, pero ciudad
porteña, ciudad de puerto. Pero lo más importante fue el reencuentro. No nos habíamos visto nosotros, nunca. Volvimos a hablar y hacía 10 años que no nos veíamos. Yo llegué unos 15, 20 minutos antes que ella, nos encontramos ahí y bueno, nada, esa sensación primera, ¿no? De los nervios, de tanto tiempo que no nos vemos y nos fuimos a tomar un café ahí mismo en el aeropuerto como para charlar, como para romper el hielo. Tomamos un taxi que nos llevó un viaje que tenía que haber sido directo, que esto pasa en todos lados. Nos llevó a recorrer todo México. Llegamos, era un viajecito, pero bueno, se hizo un viaje turístico. Se perdió, no sé, esas cosas que pasan en todos lados. Llegamos al hotel, había cama, la incomodidad de que había solamente cama doble para uno, para dos, pero doble, no había separada. Estuvimos un mes juntos, por supuesto, nos pusimos de novios. Yo estaba muy desencontrado a como yo venía, estaba totalmente desencontrado con lo emocional. No tenía tiempo en ese momento yo para permitirme pensar o al menos creía que no lo tenía. Pero nada, un viaje para mí fue súper romántico, fue una de las experiencias más lindas porque reencontrarnos después de 10 años, todo llevaba, ella escritora, pero aparte estaba estudiando 2 carreras distintas, que una era historiadora, la otra era arqueóloga, entonces ella quería venir conmigo para acá y el motivo por el que no vino fue porque le quedaban 2 materias de cada carrera que estaba estudiando. Le dije, mira, hagamos una cosa, terminá las materias porque es una locura que vos te vengas acá ya terminando. Intentamos seguir a distancia, estuvimos 6 meses, pero la distancia nos mató. Y bueno, no se pudo. Lo que pasa es que a la distancia es como que es una cosa, no tanto de mi parte, pero para del otro. Y cuando estamos juntos es como que aparece todo, ¿no? Sí, es la mezcla entre la distancia y el tiempo. Porque hay una frase que a mí me encanta que dice: la distancia es como el viento, apaga fuegos pequeños y enciende las grandes hogueras. Eso me gusta, pero claro, si a eso le metes el ingrediente del tiempo, largo tiempo, se hace complicado, más en el tema comunicacional, que por ahí estamos hablando y que te siento frío y que no, pero bueno, o sea, lo que tiene esto es hermoso, pero a la vez no es lo mismo. Y bueno, esta historia, este reencuentro, hace que yo me abra algo que pensé que no tenía tiempo, que no podía, que no, con todo lo que estaba pasando. Y después de que no se da con la chica de Croacia, tiempo después, como de novio. Enseguida estoy conviviendo a nada. Mi primera convivencia, yo nunca había convivido. Yo le escapaba. Le escapaba a la convivencia porque yo necesitaba mi libertad. Y también un poco las cosas que yo hacía eran difíciles de asimilar para el otro, porque vos vas a tirarte un avión y el otro se preocupa y no quiere. Y no era fácil, sí, yo lo entiendo también. Bueno, me encuentro en una situación donde de repente con todas las responsabilidades que tenía, yo ya saltar en un avión no era ni tampoco meterme en un ring, o sea, ya en ese momento era todo trabajo, y eso de alguna manera hace que me asiente, ¿no? Y termine en convivencia con Sol, que fue la primera persona con la que conviví en mi vida. O sea, como que estaba preparado, fue el momento justo. Ya 2 años de convivir, año y algo. Nosotros, bueno, nos habíamos podido ir de vacaciones, habíamos ido con 15 a 20 días a visitar a unos amigos que estaban viviendo en Venezuela. Cuando volvemos, ella ya vuelve embarazada. Era un venezolano que iban a nacer en Argentina, hijo de argentinos. Venía todo bárbaro, o sea, más allá del estrés y todo lo que pudiera provocar, o sea, uno ya estaba con los pies en la tierra, acomodado, haciendo algo que a veces me gustaba y a veces no, debo reconocerlo, pero la misma adrenalina y la misma necesidad y la misma responsabilidad hacía que te guste. Yo me iba a dormir pensando en trabajo, me levantaba pensando en trabajo, me pasaba los fines de semana pensando en trabajo, y era trabajo, y yo ya me levantaba, prendía el teléfono y me empezaban a entrar las llamadas, y me encuentro creo que en un momento donde todo estaba, después de tanto esfuerzo y después de tanto, todo se empieza a acomodar, el mundo como que se empieza a sincronizar, como que se pone de acuerdo y dice, bueno, Gaby, ahora ya vas a formar una familia. Yo me acuerdo cuando ella me esperaba, que estaba nerviosa, no sabía cómo iba a reaccionar cuando me dijera que estaba embarazada, porque éramos novios. Nada, le digo, pero ¿cómo vos pensabas que yo me iba a reaccionar? O sea, esto es un momento único, o sea, esto es felicidad extrema. Y nada, sentí realmente que estaba en mejor momento. Bueno, andaba todo bien, todo perfecto. Yo tengo el último viaje que hago comercial, que era una exposición, era muy importante presentarse en las exposiciones. Estábamos allá, me acuerdo que estábamos cenando, yo hablando del momento en el que me encontraba, me quedó muy, y volvía y ya prácticamente iban a ser Mirko, que es un nombre croata. ¿Y por qué Mirko? Porque gracias a la relación anterior, yo me pude abrir para que existiera la relación con Sol. Entonces
fue como un agradecimiento, porque gracias a ella yo pude abrir mi corazón, pude abrir mis sentimientos, pude abrir, y me di cuenta de que sí tenía tiempo y de que sí lo necesitaba y de que sí se podía y de que entonces fue como un reconocimiento aceptado obviamente por mi pareja, no le voy a poner un nombre que... Y Mirko, porque además había para quienes conocen el Pride, Mirko Krokop, van a saber de quién estoy hablando, es un peleador que para mí es... Y en la última tomografía, vamos a hacer la última tomografía y ya la tomógrafa nos dice, necesito hablar con el obstetra. Ups. Pero es un ups que no, porque venía todo perfecto, sí, es un ups que el obstetra tenía un viper, nunca respondió, nos quedamos ahí y nos termina diciendo, bueno, complicaciones. Hay complicaciones graves, serias, con lo cual esta persona desaparece y empiezo a llamar a hospitales. ¿Qué persona desaparece? El obstetra, no contestó nunca más y era algo que se tenía que resolver en el día, en cuestión de horas. Empezando a averiguar, bueno, me recomiendan uno de los hospitales más abarcativo, porque tenía la mayor cantidad de maquinarias, porque no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar, qué iba a pasar. Así que bueno, de ahí nos fuimos al hospital, terminamos en ese hospital, nos convenció más, le hacen una ecografía intrauterina y bueno, fue llamativo como termina de hacer la ecografía y dice, bueno, lo que tenemos acá es una triple cardiopatía. Cuando me apoyé de la camilla que estaba acostada mi mujer, pero me lo dije, bueno, lo que tenemos acá, uno espera, ¿no? Por la forma, no me lo voy a olvidar nunca, es una triple cardiopatía, ahora no me acuerdo, en ese momento estaba muy empapado, pero el corazón no se había terminado de formar, por un lado, no estaba dividido en sus 4 partes, además de eso, lo iban a tener que operar, tenía un soplito, el soplito decía que no subiera de peso, nosotros necesitábamos que subiera de peso para que se pueda operar, porque la arteria también estaba mal ubicada, no irrigaba bien, y bueno, era esperar y estar con él. Por suerte en ese lugar nos dejaban estar con él prácticamente todo el día, salvo momentos que bueno, había que hacer cosas en terapia intensiva. O sea, pero finalmente nació. Sí, en realidad esa misma noche nace, y esa misma noche nace con un desprendimiento de placenta. Esa misma noche, de algo que iba a ser hermoso, yo me encuentro con mi mujer en terapia intensiva y con mi hijo en terapia intensiva. Y los dos estaban a verse dentro de las 72 horas si iban a vivir o no. Los dos. Con lo cual es como que no muy difícil de procesar, ¿no? Y bueno, fui a visitar a mi hijo, que era el que primero me dejaron. A mi mujer había que estabilizarla, así que tuve que esperar muchísimo. Y esta cosa que tienen los hospitales, ¿no? Cuando finalmente puedo entrar y la puedo ver, que quizá era la última vez que la iba a ver en mi vida, me llaman de recepción que tenía que desalojar la habitación. Y le digo, estoy en terapia intensiva, yo no sé si mi mujer va a pasar las 72 horas, quiero ver a mi mujer, y vos me estás llamando para decirme que tengo que desalojar la habitación. Hablo con la doctora, la verdad es que era una genia, porque en algún momento, cuando en la desesperación, ¿no? Pues yo necesitaba que ella me dé su opinión personal, no voy a decir qué hospital era, en un momento me dice, ¿querés saber mi opinión personal? Por mi mujer estamos hablando. Por lo de mi hijo era más complicado. ¿Querés saber mi opinión personal? Sí, por favor. Me dice, mira, me voy a salir de médica, me voy a salir de doctora, ¿sí? Como doctora te digo, te sigo diciendo lo que te dije ya 10 veces. Ahora te lo voy a decir como persona. Me salgo de mi postura de médica, te lo voy a decir como que sos un amigo mío, estamos hablando en un bar. Me dice, tu mujer va a sobrevivir. Por esto. Tiene todo para sobrevivir. Ahora, tiene otras cosas que hacen que yo no te la puedo garantizar como médica. Mi opinión personal como personal es que sí va a sobrevivir y que mañana va a estar mejor y que cumplidas las 72 horas va a estar mejor. Y realmente ese fue un alivio muy grande y es algo que esas cosas que vos no te vas a olvidar nunca, que estás eternamente agradecido que un doctor se haya podido salir de ese papel de doctor y que empatice con vos y te diga, bueno, te voy a hablar así de como amigos. Va a salir. Estoy segura que va a salir, no pasa nada. Todo indicaría de que va a salir. No te lo puedo decir como médica, te lo puedo decir como opinión personal y basándome en mi experiencia personal. Y eso fue un alivio bastante grande, más allá de que la espada de Damocles estaba y vos tenías que esperar esas 72 horas. Dicho y hecho, pasadas las 72 horas, mi mujer estaba en terapia intermedia, yo siempre de buen humor y riéndonos, y mi mujer también, o sea, increíble. Y una fortaleza, porque me acuerdo que íbamos caminando, ella después sale, quería ver a su hijo, ¿me entendés? Quería ver a su hijo, y hasta que no estuvo en intermedia no lo pudo ver.
Y después, bueno, salió y ya podíamos ir todos los días, pero se recuperó para ver a su hijo. O sea, esa fortaleza la sacó para poder ver y estar con su hijo. Una cosa impresionante y admirable. En el hospital íbamos caminando y me decía, vos te das cuenta que me mira todo el mundo, ¿no? Me miran como si fuera un fantasma. Y le digo, es que... A ver, tuviste un desprendimiento de placenta y no mucha gente sobrevive a esto. Y vos en 6 días estás caminando por el hospital. Ya está. O sea, te saliste de terapia intensiva, intermedia, estás caminando por el hospital. Les resulta raro. Digo, no te persigas, les resulta raro. Porque verte tan bien. Todavía tenía medicaciones y por ahí le costaba un poco, pero caminábamos por todo el hospital, ¿verdad? O sea, el que no lo logró fue mi hijo. Un día me suena el teléfono, estábamos durmiendo, nosotros nos despertábamos, íbamos a ver a mi hijo, estábamos hasta la noche, madrugada, y volvíamos, yo ahí la empresa a un costado, que aguanten, que se manejen. Era mi hijo y mi mujer, o sea, bueno, me llamaron que me vaya a despedir, así que, bueno, primero el shock inicial, fuimos. Una de las chicas, casualmente, el chico que estaba al lado era sincronicidades. El chico que estaba al lado era hijo de una chica croata. La abuela croata, y me decía, me llama la atención que lo llames Mirko, porque Mir es paz. Y le digo, ¿y qué significa Mirko? Porque yo sé que Mir es paz. Dice, no, Mirko es la forma de convertir paz en masculino. Dice, pero no tiene otro sentido que paz. Cuando hablamos de sincronicidades, ¿no? O sea... una croata que no es normal. Y la veo a la chica esta que pasa llorando. Y ya saliendo de terapia intensiva, ¿no? Cuando un chico está muriendo y viene la familia, o cuando está muriendo por más que no esté la familia, hacen desalojar a todos. Esto es así. Y cuando un bebé, ¿no? Nosotros ya lo habíamos vivido por ahí con otras familias y bueno, esta vez con otros chicos y otras familias, y esta vez nos tocó a nosotros. Y nos despedimos. Estuvimos con él y bueno, nada, tener al nene en brazos, yo me acuerdo que me caían las lágrimas, mi mujer también. Estaba en la despedida hablándole y... ¿Cuántos días de vida tenía Gabriel? 11. Previo a eso, la genetista, 2 días antes, había venido a verlo y me pone la mano acá y me dice... Yo no soy de creer en los milagros, pero lo que ha pasado con tu hijo es un milagro. Entonces, uno que ya más o menos estaba, ¿viste? Es como que y a los 2 días llegó esa llamada que no la esperaba, realmente no la esperaba. Uno siempre para adelante y vamos y siempre, ¿no? Siempre. Y bueno, pasó lo que pasó. Y fue el principio de algo más, ¿no? Porque ahí mi mujer, a ver, fue dificilísimo para los dos, pero yo por ahí busqué refugio en el trabajo. Vuelvo al trabajo, como me había pasado con mi padre, ¿no? O sea, vuelvo al trabajo y me meto ahí y porque aparte el trabajo requería de un 100% de mí. Pero claro, fue el primer día y mi mujer no fue. Y mi mujer era como una flor que se estaba marchitando. Y dije, no me sentía, ¿viste cuando decís... Estoy siendo un egoísta? Entonces me empecé a quedar con ella y nada, tomaba las llamadas realmente importantes de clientes desde mi casa y literal, yo veía a mi mujer como una flor marchitándose. Así la veía como se estaba muriendo en vida. Dejé todo de costado, atendía las llamadas las más importantes, pero yo siempre ahí con mi mujer. Por ahí con las reuniones sí tenía que ir, me tenía que apersonar, sobre todo proveedores que por ahí venían de Brasil o de Estados Unidos, y vos no podés no estar. Y bueno, esta situación se volvió por ahí un poco más grave, y en algún momento mi mujer medio que se repone, y bueno, nada, ella ya quería volver a buscar. Como que sentía ese vacío y yo le digo, no, pará. Hay que hacer el duelo. Ese vacío no lo vas a llenar con nada. Mirko es Mirko y ese duelo lo tenemos que hacer porque si tenemos otro hijo va a ser otro hijo. Mirko es Mirko. La primera vez que yo fui a ver a Mirko y me agarró el dedito, esa primera vez me pasó con Mirko, no me va a pasar otra vez. Esa es una primera vez. Mirko fue una primera vez de todo y es una persona que
es irreemplazable. Todas las personas lo son, ¿no? O sea, hay que hacer este duelo y cuando tengamos este duelo más o menos procesado, hablamos. Qué sabio, Y, qué acertado. y es que sí, porque lo otro era clavo tapa otro clavo y no es verdad. O sea, 2 clavos hacen 2 agujeros, ¿no? Entonces, había que hacer eso. Eso habla, Gabriel, de no solamente de una sabiduría innata, porque estás intuyendo por dónde ir y cómo organizar un duelo, un vacío, y de una gran fortaleza para decir, no, hay que vivir lo que hay que vivir en el tiempo que toca, aunque duela. Eso es algo muy valioso. Yo por lo menos lo siento como algo de una gran sabiduría, no solamente por intuir cómo el hacer, cómo hay que proceder, sino el ejecutarlo, que no es lo mismo. No es lo mismo. Incluso fue muy desgastante porque era una charla que teníamos todos los días, porque ella insistía, le faltaba algo, pero ese algo no se iba a llenar con otro hijo. Ese algo le iba a faltar para siempre, ese algo. Después, duelo hecho, íbamos por otro algo, por otra cosa, eran 2 cosas distintas, 2 personas distintas. Vos no, ese agujero no se iba a tapar nunca, ese agujero iba a estar para siempre y había que aprender a convivir con él. Y era todos los días, era una charla recurrente de todos los días. Fue difícil mantener esa postura, pero yo estaba totalmente convencido. Después el tiempo me dio la razón de que era así. Veía que había una carencia muy grande, que había una necesidad muy grande. El primer día del padre fue muy raro, el primer día de la madre fue muy raro, porque éramos padres pero no lo éramos. Fue una sensación de vacío terrible, enorme, horrible, y querer tapar el agujero de un hijo que se fue, nunca ningún hijo va a poder tapar el vacío que te deja otro. Pero a ver, no sé, a mí no me ha pasado nunca, pero por ahí si vos ya tenés 3 hijos y te pasa algo a uno de los hijos, son todos irreemplazables. Pero digo, tenés que seguir porque tenés a tu otro hijo y nosotros nos encontramos en una situación medio complicada en donde éramos padres pero no éramos. Y no nos encontrábamos y estábamos perdidos, ¿no? Y sin esta cosa de tener por ahí otro hijo y que bueno, tenés que seguir y hay que meterla para adelante y ella como que lo que quería es encontrar eso, ¿no? Encontrar el otro hijo y con eso poder tapar este agujero, porque me decía, ¿yo qué hago con todo este amor que tengo? Y le digo, desafortunadamente lo vas a tener que reabsorber o pensar en tu hijo como que existe de otra manera, pensar en cuando existió, pensar en lo que te dio, pensar en esos primeros momentos que vivimos que no conocíamos, que nos enseñó a conocer el amor de otra manera, un amor totalmente distinto, totalmente incondicional y que era impensado hasta que te agarró por primera vez el dedito, ¿no? Y ahí redescubrí el amor. Ahí encontré el amor más puro que existe. Y ella también. Y bueno, volcalo en eso. Pero no, ese amor no lo puedes volcar en otro hijo, ya sea que busquemos ahora no podemos porque bueno, no se podía por cuestiones médicas, pero bueno, adoptar tampoco. Hay que hacer el duelo, hay que procesarlo y bueno, ella empezó con psicólogo, estuvo un tiempo largo con una psicóloga, le dieron el alta después de meses, una vez que cumplimos con el periodo físico también, y se la veía ella muy bien plantada y se la veía ella muy en condiciones, yo me sentía en condiciones, dijimos, bueno, ahora puede ser, y va a ser si tiene que ser, no lo buscamos, pero si viene, y bueno, vino y apareció ella quedó embarazada y bueno, apareció Vicky, que es mi hija, que no teníamos nombre, le íbamos a poner Luz Milagros, pero bueno, acá hay una marca en Argentina que se llama Luz Milagro de termos para tomar mate, entonces como que le iban a cargar con Luz Milagros, suena igual, muy parecido, bueno, Milagros Luz, un día nosotros teníamos que ir todos los días porque era un embarazo de riesgo, era complicado, y bueno, muchos estudios, o sea, fue un embarazo complicado, más para ella, que era la que tenía a la nena, ¿no? en su cuerpo, y que además se le descubrió que tenía diabetes gestacional, o sea, duraba lo que duraba el embarazo, durante el embarazo era diabética y además alta tensión, gestacional también, lo que duraba el embarazo.
no lo tenía antes, no lo iba a tener después, lo tiene lo que dura el embarazo. Entonces, bueno, tenía que estar muy, muy controlada. Yo te diría que todos los días, al principio no, día por medio, pero a partir del cuarto mes que hubo una pequeño riesgo de pérdida, ahí se desmadró todo. Cuando estábamos viendo la luz otra vez, se desmadró todo, ella medio que se cae, y ahí ya estábamos todos los días todos los días me despertaba, que estaba con la presión alta, todos los días íbamos al médico y llegábamos allá y no, y en casa sí, allá no, pues teníamos para medir, y en casa sí, allá no, era todo acá, ¿no? El miedo que le ocasionó en el cuarto mes esa posibilidad de volver a perder. Y fue dificilísimo. Fue dificilísimo lo que quedó del embarazo, fue extremadamente difícil. Los estudios se hacían súper regulares. En uno de los estudios salta que había principio de sufrimiento fetal, así que bueno, me dicen, bueno, la nena nace en 3 horas, ya sabíamos que era nena. Anterior a eso ya habíamos decidido que le íbamos a poner Victoria. Cuando nace, me preguntan, ¿y cómo se va a llamar? Y yo le digo, anotá, en la planilla, le digo, anotá bebé. Pues no nos hemos puesto de acuerdo. Y no nos importaba, ¿viste? Había nacido, estaba sana, nació por cesárea, pude ver la cesárea, la vimos cuando salió y estaba todo bien y ¿viste? O sea, una alegría tal que cuando viene la mujer a decirme, la enfermera a decirme que no sé, después lo hablo con mi mujer, anotá bebé. Me dice, ¿estás seguro? Sí, le digo. Y cuando se está yendo le digo, no, hace una cosa, ponele Victoria. Y ahí fue, Victoria, que todavía lo tengo, el papelito. Todavía lo tengo. Y que, bueno, con los kilos que nació, que pesó y todo. Ese papel lo tiene ella, ahora se lo puse en su habitación. Hoy tiene 9 años. Así que bueno, todo este relato empieza, yo tenía 30 años y no termina acá. A los 2 meses... Claro, toda esta cosa y el miedo a la pérdida y no murió en el embarazo. Fue un momento muy alegre cuando nació, pero a los 2 meses ella empezó a ver cosas que no eran y veía que se le agrandaba la cabeza y se le achicaba. Y, bueno, en un principio se creía que esta expresión posparto, finalmente no. Finalmente, bueno, ella se enfermó, estuvo enferma. Estuvo internada desde los 2 meses de Victoria, de mi hija, hasta los 7 meses de Victoria. Pero bueno, nada, estábamos todos los días ahí con la nena, al pie del cañón, o sea que la veía. Al principio no se podía, a partir de que me dieron el visto bueno, todos los días. ¿Internada en dónde, Gabriel? ¿De qué manera? Estaba internada en un lugar de salud mental. Se había ido. La veía a mi hija que se iba a morir todo el tiempo, que se iba a morir. El día de mi cumpleaños yo no me olvido más, me desperté a las 12, justo cuando yo cumplí años, encuentro una ambulancia en mi casa, mi mujer que había llamado a la ambulancia porque mi hija aparentemente había tenido un paro cardiorrespiratorio. Yo sabía que era parte de lo que le estaba pasando, pero vos imaginate que yo me despierto y hasta a mí, que yo tenía el norte bien claro, me hizo dudar y le digo al ambulancista, ¿sabes qué? No sé, llévala. Y nada, me fui para allá con el auto y me dicen que bueno, que la nena estaba perfecta, pero claro, me dio miedo. Y si sí, y si no le creo, y sí, viste el cuento del lobo. Y entonces, bueno, me dice, lo que pasa que ya está para salir, pero bueno, tu mujer pidió que quiere que quede en observación. Y la cosa fue empeorando. Llega la internación, estuvo internada, salió, ella se recuperó. Yo a todo esto cierro la empresa. Con todas las responsabilidades que tenía, o le dedicaba al 100% a la empresa, porque no le podía dedicar al 90%, no le podía dedicar al 80%. Era el 100%, la empresa necesitaba el 100% de mí. O le dedicaba al 100% a mi mujer y a mi hija. Fue una decisión durísima porque además la empresa era como era mi hermana menor. La empresa nació no mucho después de nosotros somos 3 hermanos, nos llevamos 2 años cada uno y con la más chica le llevo yo 4 años y habrá nacido
2 años después, porque yo tenía 6 años, sí. Así que es como que era la menor de todas las hijas, y tomar la decisión de cerrarla no hubiese pasado nunca porque era una hermana, no hubiese pasado nunca por toda la responsabilidad que conllevaba, por toda la gente que estaba trabajando ahí, por lo que hacíamos además fuera de eso, que en realidad yo acá lo estoy diciendo, pero no es algo que lo sepan muchos, y es algo que no lo digo en general. Lo que te comenté, que no tenía que ver con la empresa, sino por ahí con poder ayudar al otro, porque teníamos la posibilidad de hacerlo, ¿no? A chicos que no tenían con qué, y nosotros teníamos la posibilidad de hacerlo y lo hacíamos, incluso cuando en momentos complicados donde no la teníamos y por ahí tuvimos que hacer algunos recortes, eso no se tocaba, los chicos iban a comer. Y tener que tomar esa decisión fue, por un lado, no fue difícil porque era mi familia, pero por otro lado también era mi familia. Y eran chicos ¿y cómo van a comer ahora? O sea, pero yo no podía seguir, y ya me habían, mi familia toda me había dicho que si no era yo el que la encabezaba, no iba a seguir. Yo trabajaba ahí desde los 15 años. Y bueno, entramos en una fase donde requería de que yo esté encerrado esta cuarentena. A mucha gente le costó y a mí no, porque yo estuve encerrado muchos años, encerrado todo el día, porque tenía que estar con mi mujer y tenía que estar con mi hija y tenía que estar con las dos. No podía dejar solos, o sea, si yo me iba a comprar tenía que irme con la nena. Era una situación complicada porque era una psicosis crónica. Y la niña, si se quedaba sola con ella, corría peligro. Sí. Entonces yo tenía que estar con todos los sentidos. A ver, y es lo que elegí, porque también podía haberme abierto, que era lo que me decía todo el mundo, abrite y ya está, y te vas a enloquecer vos, y no iba a pasar. No iba a pasar, le íbamos a luchar, habíamos pasado por un montón de cosas y le íbamos a luchar. Lo que pasa es que tampoco abrirse significaba otra pérdida para mi mujer. Perder otra vez. Y después empezó que se quería ir con su hijo. Entonces no me equivoco, ahí me doy cuenta que no me equivoco cuando le digo que tenía que hacer el duelo, ¿no? Porque fíjate que nunca pudo tapar ese agujero. El miedo de volver a perder, pero aparte nunca pudo tapar el agujero, que obviamente yo tampoco, al día de hoy. Mi hijo fue mi hijo y lo es en energía, en lo que uno quiera creer, no sé, pero sigue siendo mi hijo. Sí, a ver, existió y mientras yo exista va a seguir existiendo, ¿no? Porque está en mí. Y bueno, ella después mejora. Tiene una época en donde mejora, estuvo un año bien, tiene una segunda recaída después del año, ahí ya no volvió más, no volvió nunca más, y empezó con amenazas de suicidio. Amenazas no, en realidad lo exponía muy claro, y ahí es donde yo tengo que pedirle ayuda a los padres, porque yo no podía estar las 24 horas despierto, y mientras yo dormía, yo no sé. Fue muy difícil, y ahí yo en realidad ya me quiero venir para acá, que es donde vive mi madre, porque era un lugar donde, bueno, tenemos por ahí verde para expandirnos, para salir un poco del encierro de la ciudad y poder, ¿no? Pero bueno, tuve resistencia por el lado de los padres y se complicó, terminaron complicando todo. Llegó un momento en donde yo ya no tenía, había cerrado la empresa, yo no podía mantener el ritmo de que la obra social, y la obra social la tenía que tener paga. Acá tenemos obra social, se paga, y eso te cubre, por ejemplo, hospitales, nacimientos, defunciones, te cubre enfermedades. Es muy caro, si vos lo querés hacer de manera privada es muy caro por día. En una institución mental, imagínate, 5 meses estuvo en la primera internación. Entonces empezamos a hacer, yo me vengo para acá, ella se queda allá con los padres, que lo ideal hubiese sido que venga para acá, ¿no? Pero
No, de hecho era imposible, no era algo posible. No hubo caso y no hubo razones y cuando uno está en concubinato no hay, los padres eran los padres, ¿no? Y era un concubinato que no estaba tampoco por ley. Entonces me encontré medio desamparado y no podía, estaba muy corto en cómo actuar. Y bueno, un día mientras estábamos durmiendo, la persona que por ahí de repente le tocaba, a mí me tocaba dormir, a la persona que, bueno, no importa, se quedó dormida, nos quedamos dormidos y cuando fuimos a abrir la puerta, ya tan pronto a abrir me di cuenta de que se había ido, había elegido irse. Hasta el día de hoy no sé si era una de las personas más fuertes que conocí en mi vida. Salió de una terapia intensiva en nada. Una de las personas más fuertes que conocí en mi vida, pero creo que en algún punto, no sé si supo que no iba a salir, no sé si a veces pienso, no sé si nos quiso liberar. No sé qué pensar de todo esto. Un psicólogo por ahí te va a decir no, es parte de la enfermedad, o un psiquiatra te dice es parte de la enfermedad, pero yo la conocía. Sí, es parte de la enfermedad en el 90% de los casos, o en un gran porcentaje de los casos termina en suicidio, a veces un poquito más que eso. Pero un día pasó lo que me habían dicho psicólogos, psiquiatras que iba a pasar. Y fue una seguidilla de cosas. O sea, todo esto que vengo contando, si bien no pasó todo en un año, ni en 2, ni en 3, fueron varios años, pero nunca paró. Porque cuando terminaba una cosa empezaba otra, y empezaba otra, y empezaba otra, y empezaba otra. La enfermedad fue larga, desgastante, y en un punto pensé que no podía más, y pude, y después pensé que ya no podía más, ya no podía, y pude, y no podía, y así 4 veces hasta que al final ya realmente sentía de que no podía más, y de que en algún momento algo iba a tener que hacer, porque ya estaba demasiado, todo estaba demasiado ida, y ya empecé a dudar de determinadas cuestiones. Y bueno, antes de que yo haga nada, había ido a ver un abogado, sí, pero antes de que yo haga nada, bueno, pasó lo que pasó. Ella no sabía que yo había ido a ver un abogado, porque tampoco era sumarle cosas, ¿no? O sea, lo fui a ver como para decir, mira, me encuentro en esta situación, y lo primero que me dice el abogado, me dice, no, ya está. Pero también depende de la justicia, y qué justicia, y con qué ojos y con qué lupa. Y hay muchos casos en donde ha pasado que, más allá de haber una enfermedad, porque vos empezás a verlo en los noticieros, empezás a ver cosas que por ahí nunca viste, y pasó, y bueno, madre con su... Y vos decís, y bueno, y había tenido la enfermedad, pero los jueces se terminaron en favor de... Y te llena de preguntas, y vos decís, ¿y qué me voy a poner en manos de otro ser humano? Sí, es un juez, pero es un ser humano. ¿Y quién conoce mejor a mi mujer y a mi hija? ¿El juez o yo? Entonces, y por otro lado dije, mientras esto sea mantenible y sostenible, nadie conoce mejor a mi hija, y aparte yo estaba recontra súper asesorado, y bueno, la historia terminó, a ver, como me han dicho que va a terminar. Lo que pasa es que uno siempre, ¿no? Le pone esperanzas, le pone fichas, y más conociendo a una persona tan fuerte que había superado todo lo que le había tirado, porque yo a ella la conocía mucho antes, desde que ella tenía 14 años, yo tengo 43 ahora. Yo tenía 16 años cuando la conocí a ella, y era la mejor amiga de mi hermana, entonces la conocía.
Yo sabía que todo lo que la vida le había tirado lo había superado y después lo viví yo en carne propia, ¿no? Pero bueno, esto desafortunadamente era una enfermedad que no tenía cura. Y pegarle a las medicinas y con suerte. Y bueno, así termina la historia esta, ¿no? Que empieza con la muerte de mi padre y se da como un efecto dominó de cosas, ¿no? De cosas en donde te muestran la luz y de repente se te cae y ves la luz y se te cae todo y ves la luz y se te cae todo y ves la luz y se te cae todo y ves la luz y se te cae todo y ves la luz y se te cae todo. Y cuando terminó tenía un nivel de desgaste que yo creo que estuve 6 meses a ver, tenía a mi hija pero más allá de eso es como que estaba en un estado vegetativo interno que necesitaba recuperar energías de algún lado porque no fueron muchísimos años de muchas cosas y cosas fuertes, ¿no? Cosas fuertes que a veces una de todas esas cosas es difícil, ¿no? Pero bueno, cuando las agarras todas y las pones a todas juntas y una tras otra, al día de hoy no. ¿Eras consciente de la capacidad que has demostrado de resistencia y de fortaleza frente a las adversidades que contás? ¿Vos conocías esa parte de vos? Sí. Yo siempre consideré que tenía muchos defectos y algunas virtudes, pero como defecto y como virtud sabía que yo era una persona resiliente y era una persona que siempre iba a poner el pecho. Me tiren lo que me tiren, siempre iba a poner el pecho. Y siempre lo hice con la empresa, lo hice siempre que tuve que poner el pecho, lo hice. Y sí. Nunca pensé cuando yo decido saltar al pozo con ella de alguna manera. Sabía que iba a ser extremadamente duro, que iba a ser extremadamente difícil, pero yo tenía esta personalidad de se puede, y yo puedo, yo aguanto, y sí, por ahí me encontré con algo que nunca me había pasado. En algún momento pensé que no aguantaba más. Eso descubrí de que nada, a veces las situaciones sí te pueden superar, por más fuerte que te creas, a veces las situaciones sí te pueden superar y el ser humano tiene un límite. Y creo que no llegué al límite, pero estuve muy cerquita, muy cerquita. Sí, pero te mostraron, discúlpame que te interrumpa, Gabriel, te mostraron también parte del material del que estás hecho, porque es evidente que la vida muchas veces te pone de rodillas y vos nos estás contando algo que no tiene precedentes y que tenés todo el derecho a rendirte frente a la situación, en algún momento decir no puedo más, que esto pase, pero lo que sí... Pero no lo hice, ¿eh? Exacto. No lo hice. Cuando dije no puedo más, y llegué al fallo muscular, te juro que no sé de dónde salieron las fuerzas y seguí, y así se repitió 4 veces. O sea que cuando esto termina, yo ya directamente ahí sí, cuando esto termina, en realidad fue el principio de otra cosa, pues yo tenía que duelar, 10 años tenía que duelar, porque no había tenido tiempo de realmente duelar todo. Y ahí fue cuando, ahí viste, o sea, está bien, tenía a mi hija, pero me vine a vivir acá, estaba mi madre, y un poco por primera vez pude hacer, y dejé que se me caigan los brazos, dejé que se me caiga todo, que está bien, mi hija no lo iba a ver, no lo podía ver, pero mis momentos a solas era y dejarme. Y me hubiese encantado, yo soy una persona que me criaron y con esa cosa de los hombres no lloran, me hubiese encantado poder llorar. Una vez delante de un amigo contándole situación cuando ya no podía más, estábamos en Jujuy por una cosa de esas, que fue la única vez que yo me despegué de mi hija 4 días, pero mi hija estaba acá, o sea, estaba con mi madre. Y me acuerdo cuando le contaba, me pude llorar
mientras le contaba, y después hubo como una cosa adentro que me hizo track, y mi amigo me decía, no, pero seguí llorando, y le digo, no, por Dios, a ver, no siento vergüenza de llorar delante tuyo, es que no puedo, por más que vos no estuvieras. De hecho, vos me permitiste, al contarte, me permitiste el poder llorar, porque si yo estoy solo por ahí ni siquiera eso, ¿entendés? Si yo estuviera solo ni siquiera hubiese podido llorar. Y después, bueno, no pude más porque me criaron con esa cosa que, ¿cómo ser hombre? No, conozco mujeres con unos ovarios así que ningún hombre los tiene. Y una fue mi mujer. Mi mujer tenía tenía mucho más ovarios que yo, tenía mucha más fuerza que yo. Pero verla fracasar en esa situación realmente significa de que me hizo entender lo grave de la enfermedad. Lo que yo rescato, porque el rendirnos frente a una situación que nos sobrepasa, nos hace ponernos en contacto con nuestra condición de mortales, y tenemos que poder darnos el derecho de decir, hasta acá he llegado, no puedo más. En tu caso no fue así, seguiste adelante, pero lo que yo verdaderamente rescato es cómo perduró en vos la nobleza para seguir al lado de esa persona. Cómo toda esta situación en el fondo te mostró lo que vos ya sabías de vos, pero vos sabés que estamos hechos todos de un material, y el material realmente lo vemos en su totalidad cuando se enfrenta a una situación de gran temperatura, ¿no? Hay personas que se dan cuenta que arden con mucha facilidad, y hay otros que son como el diamante, y en tu caso la nobleza, no tengo palabras para describir lo grande que te veo. Bueno, gracias, pero era lo que tenía que hacer, ¿no? Era lo que tenía que hacer. Y tenía que sacar fuerzas donde no las hubiera, donde no existían, pero aparecieron ante situaciones. Viste que cuentan que una madre, cuando un hijo queda atrapado en un auto y saca fuerzas de donde no existen y levanta el auto. Bueno, esto era algo similar. Por ahí no era algo físico, era algo mental y era algo energético, porque ya no tenía más energías, pero había que fabricarlas. Si no existían, había que inventarlas. Y yo no veía, mientras mi hija no corriera riesgos, ¿no? Volvemos a lo mismo. Siempre la prioridad era mi hija, no era yo ni la madre. Mientras pudiéramos estar los tres juntos, íbamos a estar los tres juntos hasta el final. Y se dio que estuvimos los tres juntos hasta el final, y mi hija tuvo a su madre hasta el final, y la madre tuvo a su hija hasta el final. Fue extremadamente difícil, y sí conocí algo de mí que en un momento dije, creo que no puedo. Pero pude, pero entendí que no podía mucho más. Y también entendí que yo era una persona que te peleaba todas las batallas. Entendí que hay batallas que no valen la pena. Entendí que hay batallas que hay que pelearlas como esta. Pero hoy hay batallas que la vida me mostró qué importa y qué no. Y a veces uno se vuelve loco con cosas que no, ni siquiera te cambian la vida, ¿no? Y a veces el ego de las personas y el querer tener la razón en determinados aspectos o cosas. Y son peleas que pero no tienen ni sentido empezarlas, no participo, y así en un montón de otras cosas. Te pone, como dijiste, encamina y te dice, mirá que la vida es frágil. Cuando vos ves a un bebé morir, te das cuenta de que de ahí para arriba puede morir cualquiera. Yo que hacía deportes extremos, por ahí lo conocía de cerca, pero medio que te sentís, cuando sos joven te sentís un poquito inmortal. Pero acá me mostró gente grande, acá me mostró que un bebé, ¿no? Te cambia el mundo, te cambia todo. Cuando vos te pasa eso, te cambia todo. Te cambia todo. Todo, te cambia las prioridades, te cambia todo. Ese Gabriel que dijo, bueno, no, está bien, es buen negocio morir en 10 años, porque yo total... no es negocio. Indudablemente viviste una tormenta que se gestó lentamente, que te fue desmoronando todos los pilares de tu vida, que te hizo enfrentarte a batallas que yo diría épicas, que son de libro. Te mantuviste firme, conservaste tus valores, tu ética,
tu nobleza, seguiste adelante y hoy estás acá compartiéndolo con nosotros con una naturalidad y con una tranquilidad que la verdad que te agradezco de corazón porque me genera un agradecimiento muy profundo. Creo que esto es maravilloso, escuchar a una persona que ha vivido tantas adversidades y que esté aquí y que quiera compartirlo con el otro. Vos hoy te levantás, sos un padre afectuoso, te conozco, das la vida por tu hija y querés lo mejor para ella, por tus amigos, por los tuyos. Literalmente doy la vida. Hoy de repente por ahí tengo que reservarme y preservarme un poquito más, porque está la nena. Hoy puedo dar la vida por mi nena, pero sí, por mis amigos doy todo, pero no puedo dar la vida hoy. Por supuesto, los deportes extremos y todo esto ha quedado porque yo no puedo ponerme en una situación en donde por un fallo técnico o por un fallo humano, ya sea mío o de otro, mi hija se queda solita. Está bien, tiene a la abuela, tiene a sus tías, pero el padre es el padre. Entonces yo me tuve que readaptar también toda mi vida porque toda mi vida fue el extremismo y readaptar toda mi vida a que yo, está bien, a ver, soy mortal y me voy a morir, pero que yo no me puedo morir y que tengo que vivir lo más que pueda. Yo sé que sos una persona muy humilde, ni te sentís cómodo con el rol de poder decirle a los demás lo que tienen que pensar o sentir, y eso también te engrandece, porque es maravillosa esa humildad, es un signo de sabiduría. Pero para ir cerrando, ¿tenés algo para poder decir? Yo creo que muchos de nosotros que te hemos estado escuchando nos quedamos en un silencio eterno, pero ¿tenés algo más para decirle a las personas que puedan estar viviendo alguna adversidad o que estén viviendo un duelo o que hayan recientemente pasado por algo así? Que el duelo es inevitable, que duele, y perdón por la expresión, pero como decía Fontana Rosa, hay cosas que a veces merecen la palabra, que duele como la mierda, pero que no hay atajos. No hay atajos. El caer en la bebida, el caer en las drogas, sí, te va a sacar un ratito, pero no son opciones, son opciones, pero no, que yo no recomiendo. Yo creo que ese es el momento en donde uno tiene que estar más firme, tiene que estar con la cabeza acá, porque lo otro es prolongar lo inevitable y después al final terminás con dos problemas: alcoholismo o drogadicción y el duelo. El duelo en algún momento te cae, esa ficha te cae. Hay mucha gente que se ampara en el trabajo y el trabajo sí que ayuda porque te plantea, te saca, ¿no? Un poquito, más allá de que vos el duelo siempre y el dolor lo llevas con vos, te lleva a la cabeza a lo que tenés que hacer, al momentismo, como hablábamos hoy, o a proyección de otras cosas y te salís un poquito, no del todo. Y bueno, es un proceso que hay que pasarlo como se pueda, no caer en facilismos, eso sí, no caer en facilismos, afrontarlo, como la situación de por ahí decir, bueno, tapo este agujero con otro, no se tapa, afrontarlo y el tiempo se va a hacer cargo, el tiempo ayuda, nunca te vas a olvidar de tu hijo, pero el dolor merma y uno después puede en algún momento retomar una vida cambiado porque te cambia un montón de cosas, te cambia la percepción del mundo como que vos tenías y te agarran el mundo y te lo dan vuelta, ¿no? Pero hay que adaptarse a este giro y seguir, porque no hay otra, porque hay que seguir, nos toca seguir, y más si en el caso de quien tiene chicos, o a mí me pasó que en un momento tuve que seguir cuando no los tenía, pero hay que seguir porque la vida es esto, ¿no? La vida es esto, vivimos un montón de cosas hermosas, pero a veces la vida se te pone en contra y
y te tira al piso y cuando te caíste te patean al piso y cada vez que te querés levantar es como la ola que te voltea y vos querés salir y para respirar y te viene otra ola y te viene otra ola y te viene otra ola. Por ahí un surfista esto lo entiende mejor. En algún momento vas a respirar. Lo que no te vas a hacer es quedar esperándote ahogarte. La vida es lo mismo. La vida es seguir de a poco. Al principio es abrumador. Al principio no entendés nada. Al principio tenés que digerir. Una vez que digeriste ya diste el primer paso y de ahí, bueno, seguir como sea, sin presiones sociales, sin presiones, cada uno tiene sus tiempos y escucharse a uno mismo, escuchar los tiempos de uno, no los que te van a, porque la gente te va a opinar enseguida y te va a querer dar recetas y te van a tirar frases y te van a decir cosas, pero hay gente que no lo vivió. Hay gente que no lo vivió, entonces, ¿cómo te pueden...? Sí, por ahí aplica, lo que me estás diciendo aplica a un deporte, aplica para una maratón, pero no aplica para esto. Entonces, saber escucharse a uno, respetarse a uno, porque uno se conoce mejor que nadie. Uno se conoce desde que nació y uno va a estar con uno hasta que muera. Vamos a estar siempre juntos, nosotros mismos. Y nadie te conoce mejor que vos. Sí, escuchar opiniones de gente que vos digas, no, pará, porque sirve. Yo he tenido amigos, bueno, y esta vez lo voy a poner así en claro, uno sos vos, con los que puedo hablar como estoy hablando ahora, y por eso es que se está dando este relato yo no lo he compartido nunca, y si a mí me hubiesen dicho de compartirlo en una red social o en un YouTube o en lo que sea, hubiese dicho, no, esto no sería posible, esto no va a pasar, pero porque sos vos y porque entiendo el proyecto y porque me encanta el proyecto, lo estoy haciendo. Uno, porque nada, me interesa compartirlo, y otro porque si a alguien le sirve a una persona, a una, y no todo, un pedacito, ya está. Si a alguien le sirve, bueno, ya está. Y la verdad que me gusta haberlo hecho. Y tus palabras, bueno, nada. Te agradezco enormemente porque no sé si las merezco, pero es tu sentir y lo tomo y lo valoro muchísimo. Porque a veces necesitas sentirte comprendido, nada más. Y no todo el mundo te entiende. Gabriel, creo que todos los que te hemos escuchado tenemos el privilegio, y creo que sentimos todos en común, de que estamos enfrente de un gladiador y de una persona que nos demuestra lo que es la fortaleza, y yo te agradezco muchísimo. Gracias, sinceramente. Me encantó. La verdad que fue hasta incluso liberador. Gracias. A vos. ¿Qué decir, Gabriel? Más que agradecer a ti y a tu familia por tu coraje y entrega al compartir con nosotros tu historia. Siento que tu nobleza y dulzura son el brillo de tu grandeza y sabiduría. Celebro por esto. Creo que hoy todos hemos tenido la oportunidad de escuchar a un verdadero gigante. La vida presenta su escenario y las adversidades son como las columnas que sostienen a este gran teatro. La pérdida y el dolor, un personaje al que todos conocemos, aunque en diferentes tamaños, ¿verdad? Resulta paradójico que el consuelo esté en atravesar la situación y la recompensa, el contacto con una mirada más nítida de nosotros mismos, el poder conocernos un poco más. Espero que este relato los haya inspirado y para los que estén en un proceso duro o doloroso, los haga sentir acompañados y los anime a seguir adelante. Si quieres compartir tu historia, tienes todos los detalles en la descripción del video. Como decía un pensador, las dificultades no son obstáculos en el camino a nuestra plenitud, son el camino. Estén atentos a los relatos que se vienen. Gracias.